vuelve un lugar lleno de oportunidades, donde con la mejor guía se forma la niñez y la adolescencia de nuestro país y crean amistades inolvidables. Un lugar de aprendizaje que nuestros niños y niñas deben vivir. La escuela es única, llévalo a vivirla. Buenas tardes, ministra Maruja Gorday de Villalobos, Sandy Blanchet, representante de UNICEF, Ítalo Dutra, asesor regional de UNICEF, Irene, Sergio, y reporters que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a la presentación de los resultados de la serie de notas técnicas sobre niñez fuera de la escuela y riesgo de exclusión educativa. Soy Francisco Trejos, oficial de educación, y el día de hoy seré su moderador. Acabamos de ver el video de la campaña La escuela es única, llévalo a vivirla, que busca sensibilizar a las familias sobre la importancia del retorno presencial y nos recuerda que la escuela es ese espacio donde se viven experiencias únicas y para toda la vida. No podemos planificar políticas públicas sin tomar en cuenta la visión y propuestas de sus beneficiarios. Es por eso que invitamos a María del Pilar Muñoz, Youth Reporter, que nos hablará en representación de los estudiantes de Panamá. Bienvenida. Buenas tardes, estimada ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, representante de UNICEF, Sandy Blanchet, autoridades que nos acompañan, amigos y amigas todas. Mi nombre es María del Pilar Muñoz Núñez, tengo 14 años, resido en el corregimiento del Chorrillo, soy estudiante de 9º grado del Centro Educativo Nuestra Señora de la Merced. Hoy quiero compartirles un mensaje en representación de todos los estudiantes de Panamá. Hace aproximadamente 2 años, nuestra educación tomó un rumbo inesperado, donde niños, adolescentes y jóvenes nos tuvimos que acoplar a una virtualidad llena de retos. En mi caso, pude contar con el apoyo de mi familia, quienes rápidamente hicieron lo necesario para que pudiéramos contar con un equipo para poder seguir con nuestra educación. La escuela nos hizo llegar módulos de estudio y recibíamos clases por Zoom unas horas a la semana. Luego de un par de meses ya contábamos con clases asincrónicas todos los días por una plataforma virtual. Sé que no fue así para todos los estudiantes. Yo pude presenciar la necesidad y la dificultad que experimentaron los niños del interior, que daban clases por WhatsApp y Telegram, y eso me asombró y me preguntaba si realmente ellos habían obtenido un aprendizaje de esa forma. Y aunque pronto volveremos a la escuela de forma presencial, muchos niños y niñas seguirán enfrentando dificultades por no tener una escuela cerca de su casa, porque su familia no cuenta con los recursos o porque no aprendieron lo suficiente en estos 2 años. Mi deseo es que podamos ayudarlos y seguir y asegurarnos que tengan la posibilidad de continuar con sus estudios, sin importar su circunstancia y su nivel de aprendizaje. Gracias. Fuerte aplauso para María del Pilar, por favor. Muy bien lo que ella nos señala. Muchos niños y niñas seguirán enfrentando dificultades y tenemos la responsabilidad de apoyarlos y asegurar que tengan la posibilidad de continuar sus estudios. A partir del 2018, UNICEF viene trabajando para visibilizar la exclusión educativa a través de alianzas con socios locales y también generando evidencias a partir del análisis de situación y estudios de percepción en centros educativos. Durante el 2021, un equipo conformado por funcionarios del Ministerio de Educación y especialistas de UNICEF llevaron a cabo el estudio sobre niñez fuera de la escuela, que implicó el análisis de registros estadísticos
además de la revisión de más de 150 documentos, se realizaron más de 100 entrevistas a funcionarios y un estudio de campo que involucró a más de 1.700 actores de la comunidad educativa de 7 regiones seleccionadas. Hoy realizamos la primera presentación de la serie de notas técnicas y en los próximos meses, mediante otros eventos, profundizaremos más sobre el análisis de las dimensiones de exclusión, la adaptación e impacto de la pandemia en el sistema educativo, barreras que propician la exclusión y las estrategias para superarlas. Queremos invitar a la representante de UNICEF para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, estimada ministra de Educación, señora Maruja Gordey de Villalobos, colegas de Meducat, de la sociedad civil, de la academia y de las organizaciones internacionales, adolescentes y jóvenes YouReporters, amigos y amigas todas. Es un gran honor estar con ustedes en el marco de la presentación de la serie de notas técnicas sobre niñas fuera de la escuela y en riesgo de exclusión educativa en Panamá. Este estudio realizado con Meduca aporta evidencias sobre el fenómeno de la exclusión educativa e identifica estrategias que permitan la plena realización del derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad. La caracterización del fenómeno del abandono escolar ha considerado los perfiles de los grupos más afectados por la exclusión, las parejas que socavan la educación sostenida y oportuna y las estrategias para promoverlas. Durante el 2021, UNICEF y Meducat trabajaron en el desarrollo de esta investigación que visibiliza la exclusión educativa, dimensiona su magnitud y caracteriza los perfiles de quienes están más expuestos a dejar la escuela. También identifica los puntos críticos en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes y los procesos de exclusión escolar. Ese estudio es clave para la toma de decisiones de la política pública en educación presente y futura. Es esencial entender el contexto previo a la pandemia y el impacto que ésta ha generado. Hace 2 años, una de las primeras medidas tomadas contra la pandemia fue el cierre de escuelas a nivel nacional. Gracias al avance en el plan de vacunación y las medidas de prevención aplicadas, la mayoría de las actividades económicas ha regresado a la normalidad. La educación, que es una actividad primordial para el país, finalmente regresará a las escuelas el 7 de marzo, luego de 2 años a distancia para la mayoría de los estudiantes. Es clave que busquemos todas las estrategias posibles para que los niños, niñas y adolescentes regresen físicamente a las escuelas y recuperen casi 2 años de educación. La escuela es el mejor lugar en el que pueden estar los niños, niñas y adolescentes para prepararse para su presente y futuro. Sin presencialidad, no podrá iniciar la recuperación de aprendizaje y una vez inicie, tomará el mismo tiempo o más de lo que ha durado la pandemia. Sabemos que aún un porcentaje de escuelas necesitan reparaciones. Esto es una realidad que se veía antes de la pandemia. Desde UNICEF abogamos por seguir avanzando en este tema. Sabemos de comunidades que han organizado junto con las autoridades locales para llenar los vacíos para que los estudiantes puedan regresar a la escuela. Tenemos un compromiso de país
con la niñez y juventud que está fuera de la escuela y los que están dentro, pero no están aprendiendo. La presentación de hoy traza el camino hacia la recuperación de los aprendizajes, hacia una educación inclusiva y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandy por sus palabras. Me quedo con que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar. Y ahora, sin más preámbulos, invitamos a la ministra de Educación a que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, ministra. Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Sandy Blanchet, bienvenida nuevamente a nuestras actividades educativas. No puedo mencionar a Irene Kidd, con quien estuvimos hace unas 8 semanas una ardua jornada para poder llegar a esto que vamos a presentar hoy, a Ítalo Dutra, asesor de UNICEF, a la profesora Victoria Tello, subdirectora general y quien nos representa en este momento a la Dirección General de Educación y quien ha estado al mando de esto con nuestros directores nacionales, con los diferentes organismos multilaterales que están aquí, las diferentes ONG, y sobre todo un saludo muy especial a María del Pilar. Párate, María del Pilar. María del Pilar representa a los 800.000 estudiantes de nuestro país que van a iniciar clase, Dios mediante, el 7 de marzo. Yo creo que mereces otro aplauso. Estamos aquí por ellos. Yo quiero darles una cordial bienvenida y entender que la pandemia, además de dejarnos temas dolorosos, temas críticos en diferentes sectores e impactos profundos en el sistema educativo, nos dejó lecciones y nos dejó retos y oportunidades como lo es hoy. Estamos en esa generación de evidencia, de data y disposición de información. Los que venimos del sistema educativo, al menos panameño, sabemos que esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una pandemia, ¿cierto? Nosotros estamos desde el día 1 de la pandemia manejando data y data muy cruda, data a veces que nos pone triste, nos preocupa y nos lleva a tomar acciones. Sin embargo, la información que se va a presentar hoy aquí como iniciativa de UNICEF, agradecer a Francisco y a Javier realmente el apoyo que hemos tenido desde el día 1, al igual que muchos organismos multilaterales que se encuentran aquí presentes. Saludos, don Jorge, Melissa, a través de OEI, no sé si está PNUD, BID, y otros organismos, al igual que muchas fundaciones y organizaciones. Creo que, estoy segura, nos dieron la fortaleza para seguir adelante. Creo que ahí se consolida ese ODS 17, donde esas alianzas para el desarrollo empujan, catalizan y generan de estrategias el logro de ese ODS 4. Como lo dijo Irene y como lo vamos a ver en el resto de la jornada, nosotros tenemos una gran deuda con todos aquellos chicos que están fuera de la escuela. Nuestro país presentó hace un par de años el informe de pobreza multidimensional y sobre todo visibilizó la pobreza multidimensional infantil, que impacta severamente en la vida de más de 400.000 niños en edad escolar, que no reciben no solo educación, no reciben otra serie de requerimientos para mantener una vida digna y tener acceso a lo que tienen el resto de los niños, sobre todo en nuestras áreas de mucha vulnerabilidad, de pobreza extrema y muy focalizada en áreas comarcales. Sin embargo, este estudio de exclusión, y lo hemos hablado mucho, hemos estado a veces preocupados por lo que se genera, pero creo que hay que tomarlo como una verdadera herramienta científica. Creo que es lo más importante que podemos rescatar. Y si no hubiéramos tenido pandemia, esto hubiera sido mucho más tiempo de trabajo, cómo se presenta, cómo se dice, pero entendimos en pandemia que mientras más información das de la realidad que estás viviendo, basado en datos definitivamente y en evidencia,
puede generar en forma más acelerada y más rápida esas respuestas que requiere la población. Entonces yo creo que es importante reconocer, obviamente, como país y como sistema educativo por primera vez se expone esta realidad, que es dura, que es cruda, pero que ya nosotros hemos iniciado en conjunto con muchos de ustedes como esos socios estratégicos en este proceso y en ese periodo de recuperación y nivelación a la que nos vamos a enfrentar y no es que un año reemplaza al otro. Todo lo que va a impactar en el tema de la sobriedad, en el tema del rezago, en todo lo que es la parte socioemocional, la dinámica con las familias, las interacciones entre los niños, o sea, todo lo que va a impactar a partir del 7 de marzo el sistema educativo con dos misiones: recoger y buscar a los que no están, que tenemos la capacidad en este momento a través de más de 3.100 escuelas del subsistema regular y más de 600 del subsistema no regular, porque estamos también extendiendo a la población hasta 20 años, poderles dar la oportunidad, o más que nada oportunidad de garantizar ese derecho de terminar sus trayectorias y poder terminar con alguna modalidad flexible subeducación. Y por el otro lado, el gran reto que tenemos, que esos que ya tenemos en la escuela, que ya están asistiendo, se contengan. Entonces, este estudio va a tener esas variables y la importancia que nosotros tenemos no solo como un Ministerio de Educación, obviamente regentes, sino como una sociedad colectiva interesada en la educación de nuestro país. Yo creo que la experiencia que dio Pilar, que habló María del Pilar, de los que se conectaban, de los que no se conectaban, es sencillamente parte de lo que subyace en ese estudio y de lo que ocurrió con nuestros más de 800.000 estudiantes a nivel nacional. Sin embargo, sí es importante mencionar que nosotros tenemos una estrategia de país para un desarrollo social integral conocida como Plan Colmena, liderizada por el señor Presidente de la República, donde hay 12 aspectos fundamentales que impulsan ese desarrollo integral, esa conquista de esa sexta frontera marcada por la pobreza extrema y sobre todo por ese cerrar brechas. Este estudio nos va a dejar una línea base a todos, a los organismos multilaterales, obviamente al Ministerio de Educación, a los otros ministerios que se interrelacionan con nosotros, a los organismos no gubernamentales, a toda la sociedad panameña para poder hacer ese aporte científico y sobre propuestas reales y recuperar a esos más de 100.000 chicos que están en exclusión. Y les quiero comentar, siempre lo digo, viniendo de mi experiencia del subsistema no regular, sé que es así. Sé cuánto excluimos a la población que tiene alguna situación de vulnerabilidad. Sé que nuestras escuelas nocturnas, me tocó visitarlas en el 2019 antes de la pandemia, están llenas de chicos menores de 15 años. O sea, sencillamente un reglamento disciplinario, una situación del contexto donde vive, todas aquellas cosas que no tienen hasta sentido común, están haciendo que nuestros chicos salgan de la escuela. Y lo hemos vivido, y no solamente lo vivimos en la comarca, lo vivimos en Ciudad de Panamá, en San Miguelito, allá en Cabima, en la Cabima, etc. Así que se trata de recibir muy responsablemente como país y como Ministerio de Educación este documento, esta herramienta y generar esa serie de estrategias que de las cuales algunas ya han iniciado y sé que se verán en el panel y en las diferentes presentaciones, que nos lleven a ir reduciendo esa brecha, porque es una brecha que duele y es una brecha que elimina oportunidades de que esos niños por los cuales tenemos que velar no vayan a poder tener una vida digna. Yo creo que con esto resumo nuestra visión de este gran reto que tenemos, de este gran desafío que tenemos como país y les agradecemos mucho la presencia a todos, a María del Pilar, que tienes un papel histórico el día de hoy de ser la voz y de representar a más de 800.000 niños, 900.000, incluyendo el subsistema no regular, y nos enfrentamos a grandes retos. Pero lo bueno es que esta semana iniciamos con 45.000 docentes que ya están en sus escuelas, con un 80% de escuelas prácticamente con lo esencial. Sabemos que hay reto de agua, que hay reto presupuestario, pero vamos en ese buen camino de poder generar esas oportunidades educativas, como dijo Sandy, que solo se logran con la educación presencial. Ganamos tecnología, ganamos una serie de recursos en un ecosistema multimodal. Sin embargo, la educación presencial sigue siendo vital
para esa recuperación y esa nivelación. Les agradezco muchísimo la participación de todos el día de hoy, a Sandy, UNICEF, quienes en forma muy responsable, Irene en forma muy de maestra, nos llevó a esa presentación inicial para poder tomar las decisiones sobre diferentes estrategias y poder comunicarles a todos ustedes y a la ciudadanía este informe de país, que sea bien recibido y con la mayor objetividad y capacidad de generar propuestas y respuestas. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, ministra Maruja, por sus palabras. Como menciona la ministra, venimos trabajando con su equipo desde el año pasado para desarrollar toda esta evidencia y en el mes de diciembre para desarrollar las estrategias, algunas de las que se van a presentar el día de hoy. Ministra, cuente con el apoyo de UNICEF, la experiencia global para avanzar en todos los temas relacionados con el abandono escolar y el riesgo de abandono. Ahora vamos a conocer los resultados del estudio sobre niñez fuera de la escuela y riesgo de exclusión educativa. Es por eso que invitamos a Irene Kitt a que nos acompañe, que ha sido nuestra consultora líder. Ella es pedagoga con más de 30 años de experiencias en estrategias para concretar educación de calidad para poblaciones pobres y excluidas. Actualmente, presidente y responsable técnica de la Asociación Civil Educación para Todos y consultora UNICEF para varios países. Tiene experiencia en formación docente continua y fue directora nacional y subsecretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Argentina. Le damos todos la bienvenida a Irene Kitt. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la participación en este encuentro, donde esperamos compartirles el trabajo de un equipo que... ¿Es esto lo mismo? ¿Soy yo la que estoy haciendo este ruido? El cronómetro corre en contra mío, así que... Bien, quiero decir que ha sido una experiencia muy satisfactoria, ministra, agradezco la participación, el encargo a Victoria, Carmen, la licenciada Mariela, Gina, Carmen, obviamente los equipos de acá, hemos trabajado muchísimo, Francisco y UNICEF generó un entorno de trabajo muy importante y nos enorgullece poder compartir este trabajo cooperativo con ustedes y retroalimentar también lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Podemos empezar? La presentación. Ahora sí. Es que ahora el PowerPoint es como una pizarra. Para los que somos maestros, yo sin el PowerPoint me cuesta arrancar. Bien, vamos a contar una síntesis de este estudio que tiene una larga extensión y varios componentes. Les cuento brevemente cómo nos vamos a repartir. Vamos a decir unas poquitas cosas del encuadre, algunos elementos del análisis de perfiles, es decir, quiénes, cuántos y dónde están estos excluidos, quiénes, cuánto y dónde están. Vamos a ver un poquito algunos elementos de por qué están fuera. No es solamente contemplar lo que está fuera, sino también tratar de entender por qué están fuera. Y finalmente, lo más importante, que es tratar de presentar algunas estrategias que permitan mover esas barreras para que ese perfil podamos revisarlo dentro de 2, 3, 5 años y ya no sea el mismo perfil. Entonces, el sentido final de este trabajo no es presentar los números, sino presentar estrategias que sean viables para modificar esos números. Ese es el sentido final. Y realmente es poco lo que digamos para destacar la cooperación con el MEDUCA y diría la honestidad intelectual de abrir absolutamente todas las bases de datos, toda la información, todo lo que fuera necesario para hacer este estudio, y le cuento que a veces trabajamos en otros lugares y no siempre sucede así. Entonces, estas tres ideas, ténganlas, son tres estantes de este estudio.
el estante de los perfiles, va a tener todo código celeste, el estante de las barreras y el estante de las estrategias. A ver si podemos recorrerlos todos en este ratito con cierta rapidez. Análisis de perfiles. La primera cuestión que tenemos que entender para conocer este estudio creemos que es una de las cosas sumamente interesantes, que trabaja con la idea de identificar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están fuera de la escuela teniendo que estar, en edad en la cual tienen que estar y cumpliendo los niveles educativos obligatorios. Entonces, por un lado tenemos el que efectivamente está fuera de la escuela, y esto hay muchos estudios que también lo toman, pero creo que lo más, o junto a esto, algo de extrema relevancia, es ese otro paquete, que son la identificación de los estudiantes que sí están en la escuela, pero que si no hacemos algo en forma oportuna, los vamos a tener fuera de la escuela mañana, pasado o el año que viene. Es decir, nos permite combinar este abordaje del que ya quedó excluido y qué hacer, y del que está dentro del sistema, pero podemos todavía actuar para evitar que se vaya. Vamos a los números, que han tenido mucha presencia en los medios en este día, y vamos a explicarlos brevemente. Fíjense, nosotros tenemos en la exclusión actual, tenemos los niños, al principio en la dimensión 1, los niños de 5 años que tendrían que estar en la escuela y no están. Tenemos 6.000 niños que tendrían que estar en alguna modalidad de educación preescolar, aunque sea un año antes de la escuela, y no están. No estuvieron en el 2019-2020. Después, por otra parte, tenemos casi 5.000 niños de 6 a 11 años fuera de la escuela. Esta es la edad de la educación primaria. Y como dijo Francisco anteriormente, y se ha dicho, la educación primaria está prácticamente universalizada. No decimos que no tenemos que buscar estos 5.000 niños, pero comparado con la magnitud de otros números, sabemos que estamos en la última milla, ¿no es cierto? Fíjense la dimensión 3. La dimensión 3 se refiere a los adolescentes de 12 a 14 años que no están en la escuela. Y ahí tenemos un número de 9.000 niños y niñas, y yo creo que si a los de 12, 13 años le decimos niñas y niñas, no les gusta mucho, les vamos a decir adolescentes mejor, ¿no es cierto? Bien, este número de 10.000 ya empieza a ser un número más significativo, pero yo voy a hacer un poquito para atrás, rebobinar en el tiempo. En el año 2012, 2010 al 2014, y este estudio que les digo es del año 2012, yo estuve coordinando también un equipo que hizo toda una investigación estadística en todos los países de la región, también en Panamá, sobre estas mismas dimensiones. Este número de 9.000, ¿ustedes qué creen? ¿Que era peor o mejor en el 2012? ¿Peor o mejor? Estos 9.000. ¿Era más pequeño ese número o más grande? Más grande era. ¿Saben cuántos había fuera de la escuela en 2012-13? 29.000 adolescentes de 12 y 14 años estaban fuera de la escuela en el 2012-2013. ¿Eso quiere decir que estamos contentos con que haya 9.000? No. Pero tenemos que reconocer cómo va avanzando, cómo va recorriendo, porque en ese cambio de 29.000 a 9.000 hay políticas educativas, hay presupuesto, hay esfuerzo de docentes, hay esfuerzo de familias, que no son suficientes, pero no podemos desconocer esos números, ese proceso, ese recorrido. Bien, en la dimensión 6, que ahora ya tiene un número bastante más grande, tenemos 24.000 adolescentes de 15 a 17 fuera de la escuela, y fíjense que de ese número que ha aparecido en estos días de los 100.000 estudiantes fuera de la escuela, hay 56.000 de 18 a 20 años de edad fuera de la escuela sin terminar la media. Esos seguramente no se fueron en el 2019, los medimos en el 2019-2020, pero seguro que ese proceso de abandono tiene bastante tiempo atrás. Entonces, esto es la exclusión actual. La exclusión
Potencial, la exclusión del mañana, el riesgo de que el que ahora tengo, que pueda ir a la escuela, tengo una escuela cerca, no pueda terminar. ¿Cómo medimos fundamentalmente ese riesgo? Con la sobredad, ya sea de 1 año o de 2 y más años de rezago. Fíjense la dimensión, me entusiasmé. La dimensión 4 son los estudiantes que están en primaria y que comienzan a acumular riesgo de abandonar. De ellos, 59.000 son estudiantes que están yendo a la primaria con 1 año de sobredad y casi 30.000 con 2 años de sobredad. ¿Qué significa tener sobredad? Es haber llegado a fin de año, reprobado, o no haber llegado a fin de año y al año siguiente volverse a tener que inscribir en el mismo grado. Y esa sobredad va generando un efecto de desaliento y de sensación subjetiva, de exclusión, de dificultades para aprender. Yo no entiendo, yo no sirvo. Hay mucha culpabilización de ese estudiante que está en esa situación. Bien, tenemos en la dimensión 5, que son los estudiantes de premedia, se incrementa la cantidad de estudiantes que asisten no se incrementa, digamos, hay una mayor proporción de estudiantes, 35.000 con 1 año, 17.000 con 2 años de sobredad, y comienza a aparecer el fenómeno que, ministra, me alegro que lo haya planteado, que es el tema de los adolescentes tempranos yendo a educación de adultos. Esos adolescentes que van a educación de adultos a esa edad tienen un alto riesgo de abandonar. Como resultado de esto, para no extendernos tanto, tenemos estos números, suman los 100.700 que ha estado saliendo, que están en todos los titulares de los diarios de estos días de hoy, de los cuales 44.700 son niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años y 56.000 son jóvenes de 18 a 20. Nuestras estrategias, que ya veremos más adelante, para hacer volver y recuperar a cada uno de ellos son distintos, y lo que queremos resaltar en esto, que son comportamientos estructurales del sistema. No es el producto de la pandemia, el producto de un gobierno, sino que es una cuestión estructural de cómo funciona el sistema educativo. Y bueno, y en la exclusión potencial tenemos, si sumo todo esto, me da casi 200.000 estudiantes, pero queremos destacar los 55.000 con 2 años de sobredad y los 17.000 que van a educación de jóvenes y adultos. Finalmente, la última cuestión para destacar en esto es estas flechas que están acá nos están marcando que estas dimensiones 3 y 6 se alimentan de estas que están aquí en situación de sobredad. Por eso es tan importante esta idea de la exclusión de hoy y la exclusión potencial, la de mañana. El estudiante con sobredad lo tenemos en la escuela, por ahora. Si hacemos algo, podemos lograr que avance, que termine en la escuela. Hay un concepto muy importante en la iniciativa, que es el concepto de los cuellos de botella, que son los momentos en que la exclusión se genera o se agrava. Fíjense, estos son los grados de primaria. Aquí casi todos los niños promueven el año. ¿Ve? Acá está la línea del 100, este pedacito, la línea del 100, es lo que falta de no promover el año. Y fíjense cómo de repente, al primer año de premedia, fíjense que solo 67 promueven sin llevarse ninguna materia, tenemos un 19% de los que pasan con alguna materia aplazada, y todos los que están acá son directamente los que van a reprobar el año directamente, es decir, van a repetir. Sí se anotan nuevamente como repitentes. Esto nos va a llevar, en el cuello de botella lleva mucho análisis después en barreras, porque si bien la pobreza existe, es una injuria para las condiciones de vida para los niños, y la pobreza afecta educación, salud, vivienda, transporte, esparcimiento, no es que los niños de 7º grado son significativamente más pobres que los niños de 6º grado. Entonces, hay algo de nuestra experiencia, de nuestra manera de proponer la situación pedagógica en la escuela que sin duda está afectando en esa recorrida. Entonces, el paso entre primaria y secundaria, entre primaria y media,
y entre premedia y media son unas transiciones que son cuellos de botella y que son riesgos ciertos de generar o incrementar el abandono escolar. Fíjense, aquí esto es muy reciente, son datos, o sea, para verlo de otra manera, ¿no? Porque a veces tanto dato es medio aburrido, pero es decir, de cada 10 estudiantes que se anotan para empezar el primer año de premedia, al año siguiente, 7 logran aprobar octavo grado. 1 pasa octavo y no lo aprueba, 1 se quedó repitiendo séptimo, uno se quedó repitiendo séptimo y 1 abandona y ya no asiste más a la escuela. Esto entre el primer y el segundo año de la premedia. Bueno, esto lo voy a pasar sumamente rápido. Quédense con el golpe visual de que la información disponible por el esfuerzo acumulado de los últimos años de trabajo en los sistemas estadísticos, que se va a explicar en el panel, permite mapear a nivel de provincia, a nivel de región, a nivel de zona de supervisión, a nivel de centro educativo, dónde están sucediendo las situaciones de exclusión. Les dije, quédense con el golpe de vista, la lista de nombres de las regionales, no importa, no vamos a entrar en detalles, pero sepan que es posible llegar a mucho nivel de detalle. Bien, repasamos rápidamente, recapitulando, perfiles, 100.000 de 5 y 20 están fuera de la escuela, pero 89.000 son los que no terminaron algún nivel educativo. Tenemos en esos 11.000 que faltan los que de 5 años y de 6 años que están entrando un poquito más tarde. 73.000 asisten con 2 y más años de sobredad. Ese es el dato crítico. Bueno, de los 6 a los 12 casi toda la población asiste a la escuela. Bueno, los 2 cuellos de botella. Hay unos temas de mucha movilidad de estudiantes entre premedia y media, y ustedes lo saben, vamos a repasarlo enseguida. Y zonas rurales y comarcales, esto no es ninguna novedad, tienen las proporciones más altas de exclusión, pero ojo que la concentración urbana de Panamá hace que, la ciudad de Panamá y otras ciudades grandes, hace que allí se concentre la mayor cantidad de excluidos o en riesgo. Bien, vamos rápidamente a la parte de lo que son las barreras, el por qué. Van a ver que no aparece aquí la pobreza, no porque no tenga que ver, sino porque lo que vamos a tratar de identificar es qué cosas podemos hacer desde el sistema educativo para darle una oportunidad educativa de calidad a todos, incluidos los pobres, los rurales, los indígenas. Uno de los grandes desafíos es si la escuela está donde está la gente. Lo que decimos, lo que los datos nos muestran es que el 64%, es decir, 2 de cada 3 estudiantes que terminan 6º grado van a tener que irse a otro establecimiento a hacer la premedia. Eso es a veces muy sencillo, como cruzar una calle, y a veces ustedes saben que es una enorme dificultad con mucho tiempo de traslado. Lo mismo va a pasar en la premedia. De los que terminan la premedia, la mitad van a tener que irse a otro centro educativo porque ahí no pueden continuar, con todas las complejidades que esto significa. Y el último número, el 30%, son los estudiantes que nos cuentan que dejaron de ir a la encuesta de hogar, de propósitos múltiples, que se les pregunta a los que no van, ¿por qué no van? 1 de cada 3 dice que no va porque no se ofrecía el grado en su localidad, que dejó de ir. Bien. Una barrera muy transversal y muy importante es una inercia que hay en el sistema educativo en relación con una enseñanza sobrecargada y enciclopédica, donde hay mucho peso de los contenidos que genera una gran presión para los docentes y que no nos está dando tan muy buen resultado, porque PISA 2018, previo a la pandemia, ya nos mostraba que de cada 3 estudiantes de 15 años que se habían pasado 10 años adentro del sistema educativo, resulta que 2 estaban por debajo del nivel básico. De cada 3 estudiantes, 2 estaban por debajo del nivel básico. Y que de cada 5 estudiantes, de esos 5 estudiantes, 4 estaban por debajo del nivel básico en matemática. Es decir, que nuestros resultados tienen luego de muchos años de escolaridad, tienen muy bajo nivel. Y vamos a tratar de mostrar un poquito este tema de la sobrecarga. Vamos a liberar la encuesta en Zoom, la primera.
y le voy a pedir a Marilu que por favor lea un texto. Buenas tardes a todos. Okay. Células. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que pueda considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número que posean. Si solo tienen una, se denominan unicelulares, como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se le llaman pluricelulares. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomolecular y algunos metales y electrolitos. Pregunta, levante la mano el que piense que esto es un texto preuniversitario. Levante la mano el que cree que es del grado 11, de la escuela primaria, del grado 9, de la escuela media, perdón, ¿qué dije? Cualquier cosa, perdón. De la escuela media, gracias. ¿Quiénes creen que este texto está en el grado 9? ¿Quiénes creen que este texto está en el grado 7? Bien. ¿Quién aprobó 7º grado acá? ¿Quién aprobó 9º? ¿Quién aprobó ¿Quién me explica lo que dice ahí? ¿Quién me explica lo que dice? Cerrá la encuesta, por favor, a ver, luego vemos, En general dicen el grado 11. En general, los que respondieron la encuesta dicen que este es del grado 11. No, este es un texto oficial del grado 7. Y el gran problema no es solamente, por ahí lo complicado, volvemos a poner por favor la presentación, el gran problema no es solo lo complicado del texto, porque obviamente lo buscamos con un poquito de malicia, vamos a reconocerlo así, pero el problema principal es que tenemos una enseñanza que empieza por memorizar una definición. Empieza, la entienda o no la entienda, poco, malo, regular, memorizo la definición, ejercito, tengo una evaluación. Terminamos, vamos a otra definición, otra ejercitación, otra evaluación. Y esto es muy, muy pobre en los aprendizajes que puede generar para los estudiantes. Bueno, entonces hay una barrera que es este currículum sobrecargado y esta inercia de enseñar contenido de esta manera. La premedia, lo que planteamos es que es más media que pre. La premedia, que ustedes saben, se aprobó en el año 95, integrando la educación básica general con un sentido determinado. ¿5? Pasaron 20. Listo, con un sentido determinado. Parece que se pegó mucho más a la educación media que a alguna forma de una identidad particular. Muchos profesores, muchas asignaturas, directores que si son de la básica a veces no se sienten, con título primario, no se sienten en condiciones de incidir en el diálogo con los profesores pedagógicos. El régimen académico de promoción, de asistencia es exactamente igual para un muchacho de 16, 17 años en grado 11 que para un adolescente a los 12 años, cuando recién está en plena tormenta neurobiológica de configuración de su lóbulo frontal y prefrontal, y se le hace muy difícil afrontar ese régimen académico, esas asignaturas y demás. También para el profesor es complicado, porque tiene muchos estudiantes, distintos cursos, distintas asignaturas y demás. Entonces, hay una barrera que es en cómo hemos configurado inercialmente esta premedia. Hasta ahora la inercia fue la que más configuró la premedia, pero bueno, esto se puede cambiar. No está escrito, justamente no está escrito en los genes de la célula que vimos recién, sino que es una pauta cultural, una pauta normativa, se puede cambiar. Acá hay un tema clave del enfoque de Out of School Children y su relación con los derechos de los estudiantes a la educación. Si bien encontramos que los niños, las niñas de educación de las zonas rurales, de las zonas comarcales, tienen desempeños menores en aprendizaje, en trayectoria escolar, en sobriedad, lo que ustedes quieran. Si midiéramos salud, vivienda, etcétera, sería lo mismo.
Pero en nuestro caso, lo que queremos decir es que la barrera no es ser rural o ser indígena. Lo hemos dicho en un taller de diciembre pasado, que comentábamos que si la barrera fuera ser mujer rural indígena, pues deja de ser mujer rural indígena y la barrera se acaba. Y lo que estamos tratando de identificar en este esfuerzo compartido es cómo logramos que la escuela, como bien decía Francisco, se adecue, se prepare para lo que es el estudiante y no el estudiante tenerse que acomodar a lo que la escuela le ofrece. Bueno, hay temas sobre los programas de estudio que no se adaptan al contexto, el modelo pedagógico no tiene suficiente apoyo para los docentes, no hay muchos materiales específicos, hay menos días de clase por cuestiones administrativas, de residencia de los docentes, ¿sí? Y mucha rotación, hay docentes que se anotan allí porque no tienen más remedio y cuando pueden salen corriendo para otro centro y tenemos que encontrar cómo apoyarlos. Y hay un tema que después, que tiene que ver con el título, que no es ser rural indígena, es que muchas docentes, y en esto es importante reconocerlo, muchos docentes nos hemos configurado como una creencia muy arraigada de, uno, a las familias indígenas rurales no le importa la educación. Dos, les pedimos que hagan determinado tipo de cosas que tal vez no está en su alcance saber. En las zonas rurales, de las mujeres de 35 años y más, el 50% tiene máximo nivel educativo alcanzado, primaria completa. 50% primaria completa como máximo nivel educativo alcanzado. Posiblemente no le pueda ayudar con la definición de la célula. Lo más probable es que no. ¿Eso quiere decir que la familia no tiene nada que aportar? Y depende de lo cual sea nuestra propuesta pedagógica. ¿Cómo incorporamos esa vida que ocurre en la comunidad y que va desarrollándose, cómo la incorporamos en la escuela para que sea una propuesta pedagógica? Bueno, en esta vamos a hablar un segundito, muy rápidamente, de lo que es la pandemia, digamos, lo que nos encontramos en el trabajo de campo. Sabemos que vamos a encontrar, cuando volvamos a clase, situaciones difíciles. Lo que nos pasó en el trabajo de campo, y acá está Ángel y Marilú, que coordinaron ese trabajo de campo con mucha gente, hicieron un excelentísimo trabajo. Se les preguntó a los estudiantes de tercer grado que eligieran a voluntad 2 números de 3 cifras e hicieran la operación que quisieran. O sea, puede ser 100 más 300 da 400. Esa era la consigna. Pero solamente el 10% pudo hacer eso en forma correcta. O elegían números más pequeños, o ponían el número de ese tamaño y las cuentas les salía mal, o directamente no contestaban. Miren qué cosa, o sea, cómo se han perdido rutinas básicas, ¿no? Supuestamente el currículum de tercer grado tenemos que trabajar con decenas de mil, ¿no? Tenemos que trabajar con 10.000 y lo pedimos en 3 cifras. Esto es lo que se van a encontrar los colegas docentes, que aquí hay algunos, y les agradecemos que hayan venido, se van a encontrar cuando retorne el año. Y lo mismo también se le dijo una frase, que escribieran una frase que contara cómo se sintieron al leer y escribir, y solamente el 7% escribió con corrección normativa completa una frase de 3 palabras y más. Bien, esto es lo que sucede. Podemos desgarrarnos los vestiduras o vamos a tratar de pasar rapidito a las barreras. Tenemos a las estrategias. Repasando, tenemos como barreras la forma de implementar los programas, la gestión curricular, la premedia es un tema muy desafiante, los contextos, no estamos con la flexibilidad necesaria para disfrutar de los contextos rurales e indígenas, no tolerarlos, aguantarme que tengo que dar clase en una escuela rural indígena, sino valorarlo. Tenemos problemas de incremento preescolar, creencias, ¿no?, con respecto a los resultados insatisfactorios, es responsabilidad de las familias, y el gran tema de estos días es que no vaya a ser cosa que la inercia de funcionamiento nos haga que en el regreso, en nuestras ansias de volver a la normalidad, volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes y que nos había dado resultados buenos para algunos estudiantes, pero no tan buenos para muchos otros. Estrategias. ¿Me quedan 4 minutos? 5. Me voy a hacer los títulos nomás.
Estrategia. Vamos a alargar la pregunta de las estrategias. Voy a decir esta frase. Los docentes panameños son especialmente refractarios o conservadores en relación con los cambios, mucho más que otras profesiones de Panamá. Levante la mano quien está de acuerdo con esta frase. Levante la mano quien está de acuerdo con esta frase. Bien, acá tenemos algunos, lo vamos a alargar allá. Más que en otros de la región. Bien. Queremos, digamos, para pensar en estrategias tenemos que pensar en cómo modificamos las prácticas. O sea, acá no vamos a hablar de estrategias que requieran conseguir un préstamo, perdón si hay alguien del BID o del Banco Mundial, pero no estamos hablando de, no decimos que no haga falta infraestructura, tecnología y demás. Pero las estrategias que estamos trabajando se inscriben en los recursos que hoy tiene el sistema. Y el principal motor de los aprendizajes, ¿quiénes son? Los docentes. Y con ellos tenemos que trabajar y acompañar. Y les debo decir, cerrar después la encuesta, les debo decir que los seres humanos somos refractarios al cambio. Digo, todos los que hemos o coordinado o participado en un taller de 2 días de duración, sabemos que queremos sentarnos en la misma silla, en el mismo lugar que nos sentamos el día anterior. Y si alguien se sentó en mi lugar, lo miro feo porque ese era mi lugar. Díganme que no. Bien, los seres humanos nos incomodan. No quiere decir que no nos sea posible, nos incomoda el cambio. Voy a presentar estas 2 ideas y si después da tiempo en las preguntas avanzamos algo más. Primera divisoria que está vinculada con el arranque, estrategias preventivas y reparadoras. Tratemos de actuar antes que se produzca la exclusión total del sistema educativo. Antes, aprovechemos esas señales que tenemos a través de la sobriedad y a través de muchas otras cosas que van a hablar después en temas de información, para actuar preventivamente. Pero también tenemos que parar así la hemorragia, parar esa máquina de producir exclusión. Pero a la par tenemos que pensar estrategias reparadoras, es decir, al que sufrió el daño no lo vamos a dejar, bueno, ya la generación que viene tendrá más oportunidades, sino que vamos a trabajar con ellos para tratar de revertir las situaciones de exclusión. Hay 4 propuestas, acá en el informe hay más, pero vamos a enumerar ni explicar las estrategias. Digamos, como preventivo, enriquecer el aprendizaje, sin dudas, mejorar el aprendizaje, recrear la premedia, construir una pedagogía del multigrado basada en la cooperación, en ese clima de cooperación dentro del sistema educativo y con usar la información para programar la oferta y monitorear. Y las estrategias reparadoras tienen que ver con el uso de la información para una alerta temprano, una aceleración que se convierta en puerta para volver al sistema educativo y escalera para avanzar, y dar más para lograr más. Es decir, identificar regiones, escuelas, zonas, poblaciones que necesitan más que el promedio. 2 cuestiones que les quiero comentar. Con respecto a enriquecer los aprendizajes, supongo que todos ustedes o muchos, y si no los invitamos ya mismo, el Ministerio de Educación aprobó el año pasado los derechos fundamentales de aprendizaje para toda la educación premedia y digamos, hizo una nueva edición de los de primaria. Hay desde primer año hasta grado 9 de las 4 áreas fundamentales. Esta es una guía para la gestión curricular que genera una oportunidad totalmente distinta de encarar los contenidos que pone la célula en un contexto integrado y significativo. Y esto está puesto a disposición de las escuelas. Hay mucho que trabajar, no es solamente entregarlo, pero con el liderazgo a nivel de Meduca, regional, nacional, regional, de supervisores y de los directores de centro, tenemos que lograr que permee esos documentos y que no sean un papel más, sino que sean una guía para retomar en esta salida progresiva de la pandemia, lograr una educación más integrada y significativa. Y lo mismo
En esa línea también el MEDUCA generó unos documentos con lineamientos generales que van en la línea de todo esto. Los invito a leerlo porque muchas de las cosas que están diciendo ya están validadas y ya están, son una expectativa y una guía de acción del MEDUCA. Voy a hacer la última encuesta y ya voy a terminar acá. Hago la última encuesta si ya la alargamos. Bien. Sobre recrear la premedia, larga la última, sobre recrear la premedia como un lugar para los adolescentes, para presentarles muy brevemente el tema, les hago una pregunta que está en PISA 2018. Y contestaron todos los estudiantes de Panamá, fue contestada por los estudiantes de Panamá. La inteligencia es algo dado que no puedo hacer mucho por cambiar. ¿Quiénes están de acuerdo con esta frase? La inteligencia es algo dado que no puedo hacer mucho por cambiar. ¿Y quiénes están en desacuerdo con esta frase? Bien. En PISA, el 66% de los estudiantes contestaron que sí estaban de acuerdo con esta frase. De cada 3 estudiantes en Panamá, 2 contestaron que sí, que están de acuerdo con esa frase. La inteligencia es algo dado que no puedo hacer mucho para cambiar. En Argentina se dice, tiene materia gris, es un bocho, es muy inteligente. ¿Qué dicen en realidad mucho? No tengo cabeza para matemática, no tengo cabeza, a mí no se me da, yo no entiendo, yo no. Entonces, cerramos la encuesta, digo, lo que pensamos nosotros no representa el sentir de la mayoría de los docentes, de los estudiantes. Y el 40% de los docentes creen lo mismo también. 40% de los docentes. Entonces, ahí tenemos un tema sobre el cual trabajar, pero no desde el discurso, desde la acción, desde el aprendizaje, desde las propuestas. Y entonces, lo que le estamos comentando, pero que voy a dejarlo ahí nomás para no hacer tanto lío, recrear la identidad de la premedia basado en 3 ejes. 3 ejes. Uno, que tiene que ver con trabajar en situaciones integradas de aprendizaje, proyectos significativos donde hagamos cosas, aprendamos mientras hacemos, mientras producimos, mientras vemos algo de nuestra comunidad, de nuestro interés, y las disciplinas y las asignaturas están al servicio de ese proyecto. 1. 2. Ejercitar habilidades de pensamiento. Son las grandes herramientas que tenemos los seres humanos desde el principio de los tiempos para poder aprender. Saber observar, saber comparar, saber relacionar, saber describir, opinar con fundamento. Todo eso puede ser trabajado adentro de la escuela. Y por último, construir en cada salón de clase una comunidad entre jóvenes que se apoye para terminar la escuela, donde los que empiezan séptimo, junto con sus docentes, estén absolutamente atentos, que no me falte Maruja, que no me falte Sandy, que no me falte Ítalo, que no me falte Sergio. El año que viene tenemos que estar todos acá. Y si alguien empieza a faltar, por supuesto que es cuestión de los docentes, pero ir instalando que es preocupación de todos, que es una comunidad de amor y bien, ese aula donde nuestro sentido es aprender, terminar y vivir una sociedad y una comunidad como los jóvenes quieren vivirla. Desde la solidaridad, desde los proyectos, la iniciativa, el entusiasmo, los errores que también los habrá. Entonces, cerramos aquí la presentación, hay más estrategias, pero ya estoy recontraexcedida, pero lo que queremos que sepan es que estamos en este plano. Todas las propuestas que están figurando en el informe y que han sido ya trabajadas desde el año pasado con el equipo del MEDUCA, tienen que ver con cuestiones sustantivas, posibles, que están al alcance de nuestro aprendizaje como docentes, como sistema educativo, como padres de familia y por un bien mayor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias.
Hola, ya estuvimos conversando. Amiga, cuéntame, ¿qué pregunta te surge de lo que escuchaste? ¿Cómo podemos ayudar y motivar a los estudiantes de bajos recursos para que se mantengan en la escuela hasta terminar su educación? Esa es tu pregunta. Voy a escuchar las tres y después para ahorrar tiempo, pero a ver si puedo contestarlas juntas. Y después me recordás, si mi cerebro de persona de más de medio siglo hace que me olvide, te pido la pregunta de vuelta. Bueno, básicamente es cómo cuidar que no se vayan y cómo hacer que vuelvan los que se fueron, ¿no es cierto? Bien, hay un gran desafío. La primera cuestión es no culpabilizar, ¿no? La primera cuestión que no juzgar, porque tenemos enseguida, dejó porque A, B, C, entonces, además de que quedó fuera de la escuela, está en riesgo, recibe el juicio, a veces también de los propios jóvenes, que es que no se esfuerza, que no hizo lo suficiente y demás. Primera cuestión es ir al encuentro sin juzgar. Eso es lo que pueden hacer ustedes y ese diálogo de invitación. Lo que comentábamos recién es que muchos jóvenes sienten que la cabeza no les da, que no son inteligentes. Y esto es una cosa que hay que aprender a vivirla y a predicarla, es decir, nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, tiene capacidades que se pueden expandir. O sea, mira, imagínate, ustedes han tenido hermanitos, imagínate si el niño de 1 año que empieza a caminar, cada vez que se cae dice, no, yo me quedo sentado y no camino más porque me duele la cola cuando me caigo. No, un niño va a correr, se agarra de la silla, va y aprende a caminar. A lo mejor los varones tardan en aprender a hablar y uno dice, uy, no va a hablar nunca. Acaban hablando. Entonces, eso que hacemos con los niños pequeños lo dejamos de hacer a veces con los adolescentes. Entonces, por parte de lo que sería la comunidad de jóvenes es, por favor, no transmitan juicio, sino mucha empatía. Por parte de nosotros, ¿a qué los invitamos a que vuelvan? A tomarle como la primera semana de clases, ahora que se vuelve después la pandemia, una evaluación en cada asignatura, así los vamos a recibir con una prueba. No sé, ese que a la segunda prueba dio la vuelta y se te fue por allá, ¿no es cierto? Entonces, nuestro gran desafío es cómo logramos que el que se fue, la escuela reconozca que aunque se fue de la escuela, vivió, aprendió cosas, le pasaron cosas, empezó a trabajar, tiene una pareja, cuidó a la abuelita, aún tuvo un hijo. Yo siempre cuento, yo tengo mi hija cuando tenía 17 años tuvo su primer hijo, recién cumplido tuvo su primer hijo. Y bueno, la vida es así. Pero entonces en la escuela tenemos que lograr que lo que se vivió fuera de la escuela se convierta en un tema de aprendizaje en la escuela. Y en el caso de los que están en riesgo de irse, hay dos sugerencias o dos cosas que tendríamos que poder trabajar con los docentes, 2 o 3. Uno, las habilidades, apostar mucho a las habilidades de pensamiento. Hoy por hoy, memorizar la definición de las células, supongamos que sea una mejor definición de la célula, la consultamos en el teléfono, ¿no? Tú ni siquiera ni anotaste, ya lo leíste en el teléfono. Consultás la definición de la célula, pero pensar, reflexionar, decir, bueno, ¿quién vio una célula? ¿Dónde hay una célula? Eso no te lo va a dar, tiene que ser tu pensamiento. 2, leer mucho. Leer es la herramienta a partir de las cuales leer en el telefonito, leer en la computadora, leer libros, leer. Leer es como el ejercicio aeróbico, ¿viste? Si tú te gusta deportes, ¿le gusta un deporte? ¿Qué les gusta?
No tengo especificación, pero... Pero te gusta la actividad física, bien. Todo, prácticamente. Nosotros decimos que la lectura es como la actividad aeróbica. O sea, te puede gustar el fútbol, el béisbol, el básquet, el no sé qué. Para todo eso tenés que tener capacidad aeróbica. La lectura es como la capacidad aeróbica para cualquier deporte. Para cualquier contenido, la lectura te va a servir bien. Y por último, entonces a los docentes esta transversalidad de la lectura. Y por último, la importancia de que los proyectos y las propuestas en el aula tengan una producción, en lugar de una evaluación, suponte, vamos a hacer algo que vos puedas mostrar, una producción, que todos los estudiantes podamos mostrar con orgullo de decir, lo hice yo. Mira, me gusta tal club de béisbol, me preparé la historia de este club de béisbol y lo relacioné con los tiempos políticos, y es tu producto. Producción significativa, el orgullo de hacer algo que es interesante para ti y que la escuela te lo valora. Diría eso, básicamente. Muchas gracias, Irene, y a nuestros YouReporters un fuerte aplauso. YouReport es una herramienta para garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes, y como ven el día de hoy, ellos no son simples participantes, sino que pueden expresar su opinión y sus propuestas también. Esa inercia que menciona Irene, siempre conversábamos, un ejemplo de esa inercia puede ser un mecánico que trate de reparar un vehículo en marcha, ¿no? Entonces, qué difícil es cambiar el sistema educativo en marcha y bueno, ahora quisiéramos invitar a Mariluz Salvador, quien será nuestra moderadora en el panel sobre sistemas de información y sistemas de alerta temprana, integrados por panelistas internacionales y del Ministerio de Educación. Mariluz cuenta con más de 29 años trabajando en áreas de desarrollo social y humano, tiene amplia experiencia profesional en sector público, privado y sin fines de lucro. Se desempeñó como directora nacional de educación básica del Ministerio de Educación de Panamá y lideró el programa Aprender al Máximo, Movimiento Nacional para mejorar la calidad educativa con equidad. Demos la bienvenida a Mariluz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora ministra, viceministra, autoridades de UNICEF. Primero que todo voy a presentar a nuestro panel, distinguido panel que tenemos en la tarde de hoy. Tenemos a Ítalo Dutra, que es actual asesor regional de educación para América Latina y el Caribe. Fue jefe de educación en UNICEF en Brasil y coordinó iniciativas nacionales para la búsqueda activa de niños y niñas fuera de la escuela y abordar la cultura del fracaso escolar a través de un innovador programa de aceleración. Tiene un doctorado en Tecnología en la Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y también fue director de Currículo y Educación Integral del Ministerio de Educación en Brasil. Ítalo, si quieres acompañarnos. Bien. También tenemos a Sergio España, investigador y miembro del equipo de desarrollo de este estudio. Es pedagogo con 40 años de experiencia en diversas instancias de la gestión escolar y la implementación de políticas educativas. Actualmente consultor de organismos multilaterales de crédito y de cooperación, como el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, en diversos países de la región latinoamericana y el Caribe. Tiene experiencia en función política en la Argentina, fue viceministro de Educación, subsecretario de Programas Compensatorios del Ministerio de Educación Nacional de Argentina y secretario de Cultura y Educación de la provincia de Chubut. Aquí tenemos a Sergio. Tenemos también a Carmen Forero, que fue el punto focal del Ministerio de Educación con UNICEF para este estudio. Actualmente es jefa de la Oficina de Estadística en el Ministerio de Educación, con maestría en Estadística Aplicada, maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, entre otros estudios. Es investigadora con participación en distintos estudios relacionados con educación, subsidios educativos y aprendizajes fundamentales. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Y tenemos también a Osvaldo Escobar, él es responsable del CIACE en Meduca, licenciado en Informática con una maestría en Gerencia Estratégica,
con más de 30 años de experiencia en la carrera de Informática y Tecnología, con diferentes roles desde las gerencias operativas de TI y manejo de información en áreas técnicas, comerciales, financieras, actualmente ocupando el puesto de jefe de aplicaciones y desarrollo del Meduca. ¿Me llevo este micrófono? ¿No? Sí, me lo llevo también. Ok. ¿Cómo? Ah, ya tienen un micrófono acá, perfecto. Es que este que tengo en la mano no está funcionando. Venimos preparados. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar, una conversación bastante abierta, acerca de la importancia de lo que es la estadística, los números, los datos, en poder lograr tomar decisiones atinadas. Sabemos que necesitamos datos confiables, datos oportunos, para poder lograr esos cambios tan significativos que hemos estado hablando anteriormente. Entonces vamos a comenzar primero que nada con preguntarle a Sergio un poco acerca del estudio, de los datos que vimos en el estudio y que nos cuente un poco acerca de eso. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y efectivamente, para nosotros fue, como mostró recién Irene en algunas de las diapositivas, ustedes habrán visto que el estudio, su primera parte, se concentró en el análisis de los datos estadísticos. Esa es la primera aproximación al problema. Después se analizaron las causas, las barreras, las estrategias, pero primero que nada es poder dimensionar y caracterizar, localizar dónde están los problemas. Y para eso las estadísticas son el principal recurso. No vamos acá a relatar, el trabajo ha sido realmente muy rico. UNICEF ha puesto un enorme esfuerzo en generar las condiciones y sobre todo generar las condiciones de interacción con el Ministerio de Educación. Yo le quiero agradecer a Carmen, a Osvaldo, digamos, a todo el equipo de estadística, sobre todo en los primeros meses fue un trabajo realmente intenso y nos permitió trabajar con 3 tipos de fuentes que son las que yo quisiera acá rescatar. Una en realidad no es del propio Ministerio, sino que es la encuesta de hogares, que es la que permite cuantificar los no escolarizados. Ustedes saben, el sistema de estadística registra todo lo que está en el sistema, pero una vez que no está en el sistema o que deja de entrar en el sistema, ahí ya los números empiezan a complicar. Por eso se utiliza una fuente externa, que es la encuesta de hogares, y de ahí surgen esos datos, esos famosos 100.000 que se habló hoy, y tanta otra información, que es una fuente muy rica también. Pero la más rica está dentro del sistema, porque está en los registros que permiten ver el proceso, como decía Irene antes, por el cual un estudiante o los propios chicos, cuando hacían las preguntas, están hablando de aquellos que hoy soy estudiante, que me empiezo a quedar, me empieza a ir mal y que dentro de poco tal vez dejo de ser estudiante. Y todo ese proceso es el que se puede analizar con los datos de estadística y ahí estuvimos viendo los indicadores. Pero tal vez lo más rico y de las cosas que más me entusiasman a mí, pensando hacia el futuro, es que en ese trabajo también pudimos descubrir y trabajar a fondo con los datos que ya está generando también el CIACE. Ustedes lo conocen, quienes son directores lo utilizan o docentes lo utilizan en sus propias escuelas, y ese dato es riquísimo porque en realidad nos está dando información actual. Hay información que se puede integrar no solo con el dato puramente estadístico, sino también se lo puede vincular con la trayectoria académica de los estudiantes, se va a permitir registrar las asistencias, las inasistencias, y sobre todo tiene la ventaja de ser mucho más actual. Los datos de estadística que Carmen y su equipo trabajosamente necesitan construir a partir de la recolección, se juntan información y demás, y hay que hacer un montón de controles, lleva mucho tiempo y por eso se está trabajando muchas veces con 1 o 2 años de atraso, porque inevitablemente es un tiempo que requiere ese tipo de procedimientos. En cambio, la información que empieza a fluir del CIACE es una información actual. De alguna manera, haciendo el parangón, es como si a veces los que trabajamos mucho con esta información, cuando vemos los datos estadísticos de años anteriores, somos algo así como los médicos forenses, o sea, lo que hacen la autopsia. Vemos acá y estamos viendo qué pasó en el 2019, en el 2020, cuántos chicos nos quedaron y demás. Los datos que genera el CIACE empieza a hacer la radiografía, la tomografía, las imágenes que nos permiten ver hoy
la situación, y eso obviamente abre un mundo mucho más amplio de posibilidades para la intervención directa, para la intervención inmediata, y por eso se suele hablar de un sistema de alerta temprano. Es ese sistema que nos está diciendo que si a mí me duele el tobillo acá, que lo tengo más o menos, voy a ir al tomógrafo y me va a decir si es que tengo un problemita del tendón o de... Lo mismo pasa con el sistema educativo, pero ese es el aporte fundamental que va a tener el CIACE, y yo quisiera justamente, por eso, yo sé que hoy el CIACE tiene acumulado muchísimos datos, todavía no se pueden acceder a todos ellos, pero es que el Ministerio justamente está en un proceso de desarrollo, que a mí me gustaría que Osvaldo lo comente, porque creo que en muy poco tiempo, este año ustedes en pocos meses más, van a estar en una verdadera revolución de acceso a la información, una verdadera revolución que va a permitir tener un mejor conocimiento de los procesos y poder tener intervenciones acertadas. Así que... Excelente. Muy buenas tardes. Sí, como dice Sergio, el Ministerio de Educación cuenta con un sistema donde se administran los centros educativos, que se llama el CIACE, y contamos con este sistema desde 2008. Es un sistema ya bastante maduro, tiene una estructura que nos permiten administrar toda la información de los centros educativos, de cómo están organizados sus grados, sus grupos. Podemos obtener la información de los estudiantes, que es la fuente principal de la cual podemos generar información para la toma de decisiones tempranas, como dice Sergio. Podemos tener la información general del estudiante, su nombre, sus apellidos, el sexo, la fecha, que es muy importante. Que en base a la fecha podemos sacar ya indicadores, que es, como se explicó en la presentación anterior, identificar quién está por arriba de la edad o por abajo de la edad y tomar decisiones. La institución tiene una serie de proyectos para modernizar el CIACE. Conjuntamente con el BID estamos trabajando en proyectos paralelos, estamos ya en la generación de los términos de referencia para ya generar las licitaciones y poder adjudicar estos proyectos que nos va a enriquecer en el sistema que tenemos, un sistema, como le dije, 2008, un poquito desactualizado. Vamos a modernizarlo, vamos a tener herramientas nuevas que me va a facilitar a mí el ingreso oportuno, confiable y acertado en las diferentes áreas, incluso las más lejanas, para poder que el Departamento de Estadística, conjuntamente con la administración del Ministerio, pueda tener indicadores. Estos indicadores, ¿dónde van a nacer? Van a nacer de estadística. Tenemos un proyecto nuevo también de lo que estamos desarrollando, que es integrar al Ministerio de Educación el sistema de información educativo. Este sistema de información está también ya en casi el pliego por salir las licitaciones. Nos va a permitir, conjuntamente con la administración del Ministerio, con estadística, generar los indicadores que necesitamos medir. Y esos indicadores van a salir de la información enriquecida que tiene el CIACE. Los retos que tenemos es que la comunidad educativa entre en esa transformación que estamos pidiendo desde hace 2 años, donde pedimos que ingresen la información a tiempo, completa y oportuna, para la administración central tenga una visión, tenga una realidad de lo que está pasando en las regiones educativas. Con esto creo que puedo decir que el CIACE está ahora mismo ubicado en un sistema que puede generar alertas tempranas con la información que tenemos actualmente. No tenemos que ir a buscar información afuera, lo tenemos ya y tenemos que empezar a generar los indicadores para empezar a poder medir y tener acciones a futuro. Gracias. Osvaldo, muchas gracias. Damos una pequeña mención de que están pasando unos papelitos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta pues, del panel, puede escribirlo y luego nos los pasan al final del panel. Carmen, quisiera que nos contaras un poco acerca de lo que estaba hablando Osvaldo, de esa integración entre lo que es estadística e informática y los planes que tienen para el presente y el futuro.
Sí, buenas tardes. Con relación a lo que nos espera después de estos resultados, independientemente de las circunstancias, el sistema requiere de fortalecimiento en la medición y sobre todo en ver esa estadística sobre nuestro centro, que son los estudiantes. Muchos han dicho que la estadística no es fácil. Realmente les voy a señalar que es cierto. Hacer estadística en el sistema educativo, tomando en consideración a los actores, los jóvenes estudiantes en las fronteras que son transitorios, los chicos con discapacidad, los chicos que están en la dependencia oficial, los programas que se han realizado de adecuaciones para los jóvenes de 15 años, hay que tomarlos en cuenta. Nos toca un gran reto como equipo de informática y equipo de la Oficina de Estadística, que es poder hacer sinergia, un equipo que trabaje en coordinación con esa visión de apoyo a la academia, puesto que ya han generado aportes, ideas, programas, tratando de esa mirada de los estudiantes que se nos escapan. Porque de nada sirve tener una información estadística que con el tiempo le hemos mejorado la calidad, nos hemos preocupado que sea real, que sea una data robusta, pero ¿qué hacemos con eso? Necesitamos poner a explotar esta información, no descuidando esa calidad, siendo totalmente responsables de esa información que estamos ahora en estos momentos declarando. Y quiero recalcar que a pesar de que hablamos de una cifra de 100.000, realmente Panamá a través de los años ha mejorado, pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar allí. Tenemos retos, muchos retos, que eso requiere de fortalecimiento de lo que es el equipo técnico de Meduca, dejar capacidad instalada, esas herramientas, esa inversión. Sé que es necesario la inversión financiera sobre el aula de clase, pero Meduca también tiene que ir pensando en esa inversión sobre la gestión académica que se requiere. Gracias. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias por eso. Y yo creo que ahora entonces nos toca es ver, porque como estamos hablando de la importancia de los datos es para la toma de decisiones, para hacer cosas diferentes, para que las cosas cambien en las aulas de clase, para que los maestros tengan estrategias y las escuelas también. Entonces, nos encantaría escuchar a Ítalo y que nos cuente un poco de esta experiencia regional, de lo que ya se han hecho en otros países, de lo que pudiéramos nosotros a lo mejor también trabajar acá. Gracias. Bueno, en primero, sí, tengo 3 slides, pero que se van a reducir a 2 porque al segundo mejor que vuelvan a escuchar lo que dijo Irene en todo el proceso del estudio, porque están ahí, no necesita más, es una repetición de lo mismo. Hay que pensar que en este momento los retos relacionados a los niños y niñas fuera de la escuela no son retos de Panamá solamente, es un fenómeno mundial, pero por supuesto estamos en la región que más sufrió con el cierre de escuelas en la pandemia. Y todos lo sabemos, los maestros que vuelvan a la escuela ahora, que estaban en la escuela el año pasado, saben que hay niños y niñas que no van a volver. Entonces, un poco lo que empiezo con el título ahí de la diapositiva, que es decirle, bueno, tenemos que pensar acerca de los niños, niñas y adolescentes que están fuera de la escuela. Y tenemos que actuar ahora, ya, para no retroceder décadas. Estábamos ahí pensando en números, como los números que fueron dichos ahora, números que son números que nos parece, venían en una trayectoria muy clara de descenso. Entonces, el número de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela venía en descenso. Por 2 razones. En primero, por políticas de acceso, pero en segundo lugar también porque el número de niños y niñas y adolescentes en el mundo que nacen todos los años es cada día más pequeño. Pero con esta combinación estamos bien. Estábamos en una trayectoria de descenso muy clara en la región de forma muy clara. Pero todavía los datos del sistema de estadística de UNESCO muestran que en 2020 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes estaban fuera de la escuela en la región. 10.5 millones. Es un número gigante.
de estos, estamos hablando de más niños varones que están, niños y adolescentes varones que están fuera de la escuela que niñas. Pero estamos ahí hablando en el número general. En especial en la enseñanza, la secundaria alta o la media, como decimos aquí en Panamá, hay muchas veces en muchos países una inversión que es pensar que las niñas cuando consiguen acceder a la secundaria alta o a media son las que más sufren con la evasión, con el abandono. Ahí tenemos que pensar, estos números son números el número de niños y niñas que están fuera de la escuela son más pequeños para los niños que ya están en la escuela. Para ingresar, los números ainda son retos importantes. Como vemos, la misma tendencia en Panamá, pasa lo mismo en casi todos los países de la región. A los niños de 5, en países de 4, que cuando empieza la educación preprimaria obligatoria. Entonces, este es un punto, pero no hay ninguna duda acerca de quién son los más afectados. Son los niños y las niñas adolescentes. Estos son los más afectados, sea porque dejan la escuela en la premedia, porque están en retraso, por las violencias, por la movilidad de sus familias, porque necesitan, en especial los niños y niñas y adolescentes que están en familias que necesitan, están en situación de socioeconómica más vulnerable, necesitan hacer cambios, porque con la creciente informalidad de los empleos, si me cuesta sacar plata acá, tengo una oportunidad del otro lado de la ciudad, la escuela que estaba cerca de mi casa no está más. Entonces, esos son cuestiones, son números muchísimo importantes. Ahí, por supuesto, estos números de 2020, que ya estaban empezando a mostrar las consecuencias de la pandemia, no tengo dudas que cuando empiecen a salir los datos de 2021, porque ahora esperamos que la Organización Mundial de la Salud esté con razón y pasemos a tener, cuando bajen los casos en Latinoamérica, un periodo más largo de tranquilidad acerca de las infecciones por COVID, es muchísimo importante pensar que hubo consecuencias importantes para todos los niños y niñas y adolescentes en la región y en especial para aquellos que ya sufrían de exclusión escolar antes de la pandemia. Ese es un reto que no podemos olvidar jamás. Aquellos que más necesitan de nosotros o que más necesitaban de nosotros antes fueran aquellos que menos pudieron acceder a los servicios de educación durante la pandemia. La educación remota, que sí tuvo muchos avances en el periodo de la pandemia, no logró alcanzar a todos, no logró dar la oportunidad de aprender a todos los niños, niñas y adolescentes. Muchos países en la región están trabajando con acción para no tener niños, niñas y adolescentes afuera de la escuela. Hablábamos de la experiencia de Brasil, que tuve el placer de arrancar cuando estaba en la oficina de UNICEF, que la búsqueda activa de niños y niñas fuera de la escuela. Hay experiencias en Brasil, en Perú, El Salvador, Costa Rica, que usan los datos administrativos en especial para la prevención a que los niños y niñas y adolescentes salgan de la escuela, pero también acciones para aquellos que ya están fuera, porque los números, 400.000 que están en riesgo, más 100.000 que están fuera, todos necesitan nuestra ayuda. Necesitan que nosotros actuemos ya. Y si necesita que nosotros actuemos ya, la pregunta es qué vamos a hacer juntos para que estas consecuencias de la pandemia no nos haga volver atrás muchos y muchos años, que nos haga hacer cosas que simplemente es volver a clases presenciales y decirle, bueno, ahora estamos normales, seguimos. No, sabemos que no.
Sabemos que, por ejemplo, los retos, los números que tan difícilmente logramos de bajar la cantidad de niños y niñas que saben leer y escribir abajo de 10 años, son números que están creciendo y creciendo mucho en la región. En Brasil, estuve con los datos, empezaron a salir los datos hace 2 semanas, 41% de crecimiento en el número de niños y niñas que no saben leer ni escribir bajo 10 años. 41% de crecimiento. Entonces, no son números pequeños, son números que tenemos que preocuparnos. ¿Qué vamos a hacer para lograr saber dónde están, quién son y cómo logramos atraer de vuelta a la escuela a estos niños y niñas en Panamá que están fuera de la escuela? En primero tenemos que buscarlos. Es fundamental buscarlos. ¿Dónde están ellos? ¿Quién va a hacer esta búsqueda? No creo que la escuela solamente va a conseguir hacerlo. La importancia de los jóvenes, María del Pilar y los jóvenes, los youth reporters que hablaron acá con Irene, la importancia de ustedes es fundamental para buscar esos niños y niñas adolescentes en sus comunidades que están afuera de la escuela. Pero bueno, vuelven a la escuela, pero precisamos saber qué razón pasó para que saliera de la escuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver estos motivos que los llevaran a salir de la escuela? Este es un otro reto importantísimo. Y más adelante, ¿qué cambios la escuela tiene que hacer para que no pase lo mismo? Para que en 2 meses este mismo niño, esta misma niña, este mismo adolescente varón o esa misma adolescente mujer no salga de la escuela. Hay muchas cuestiones importantes. Hay cuestiones de complementariedad con todas y posibilidad de hacer con todas el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades para la transición de la escuela al mundo del trabajo. Esto tiene implicaciones a la vida económica, social, desarrollo de los niños y niñas y adolescentes que son gigantes. Hay muchos estudios económicos que logran ver esto. Pero además, que sociedad tan injusta es la nuestra, que en especial he maltratado tanto a nuestros niños, niñas y adolescentes durante esos 2 años, porque no lograron aprender todo lo que era su derecho de aprender. No lograron tener todo el esfuerzo de nosotros como sociedad para garantizar que ellos aprendan y aprendan todo que pueden aprender con los mejores recursos que podamos darlos, que es una condición que tenemos que hacer todos nosotros como sociedad, como latinoamericanos que estamos acá. Entonces, un poco es la pregunta que quiero dejar aquí a nosotros, es ¿qué vamos a partir de estos datos, a partir de todo lo que podemos hacer para comprender dónde están, qué están haciendo, por qué no están fuera de la escuela, qué vamos a hacer para traerlo de vuelta y garantizar su derecho a la educación? Esto es una pregunta que dejo aquí y, por supuesto, la oficina regional de UNICEF, la oficina de UNICEF de Panamá, estamos ahí de manos dadas, mano a mano, a trabajar junto con el gobierno de Panamá, con las comunidades, con socios aquí en el terreno, para avanzar en eso. Gracias. Muchísimas gracias, Ítalo. Una cosa que han comentado, UNICEF ha comentado mucho, el Ministerio de Educación, es que todas las aulas este año van a ser multigrado, porque van a haber niños de todos los niveles, y yo creo que es muy importante que nuestros docentes se mentalicen de que eso es lo que vamos a tener y tenemos que trabajar con ellos. Voy a pasar a una pregunta que nos hace el público acerca de cómo puede el sistema identificar si hay riesgo de abandono. Me parece muy interesante esa pregunta, que quisieran que hablaran un poquito más acerca de si es solo la retroalimentación del docente, expandir un poquito más en esos mecanismos de alerta temprana. No sé a quién le gustaría tomar esa, no sé, sí, Carmen. Buenas. A ver si soy buena alumna, profesora Kit.
La metodología que nos presenta el equipo de asesores de UNICEF, investigadores especialistas, nos señala que no es simplemente contabilizar los chicos que no obtienen una calificación, que se les declare que están reprobados para regresar o se les declare que tienen una nota y hay que hacer una adecuación, están totalmente fuera, entraron al sistema, están fuera. Sino que el mismo maestro, que es el contacto con el chico, sepa cuando abre el expediente si el niño tiene 1 año, 2 años, 3 años o 4 años sobre la edad correspondiente al grado que se le está atendiendo. Ya enseguida el maestro debe tener claro que hay un riesgo. Para eso están también las comisiones y tenemos con la gente de COPEME que nos dio una estructura de reinserción. Ahí se hace la alerta temprana. Es decir, que todas estas cualidades que nos ha presentado el equipo de UNICEF es darla a conocer a los maestros para que reconozcan las características de riesgo de estas barreras posibles de los que ya tenemos en el sistema. También tenemos una tarea como Ministerio de Educación que está contemplada dentro de nuestra cantidad de misiones, es los censos. Cuando se genera estas famosas barriadas y hay un centro educativo, le corresponde al director organizar, aunque sea 2 veces al año, como un barrido y preguntar en las casas qué niños tienen en edad escolar. Los niños están yendo a la escuela, ¿a qué escuela van? ¿A qué distancia están? Eso también sería otra manera de activar y nosotros como instancia de gobierno en una acción. Pero debemos recordar que en mis tiempos de moza, no simplemente lo hacía el maestro, sino que la misma comunidad le preguntaba al papá, al vecino, ¿el niño está en la escuela? O sea, todos somos responsables, desde nuestro escenario familiar, desde nuestro escenario de la vecina, de nuestro escenario como instancia, como representante de agente público. O sea, es una preocupación por el muchacho. Regresamos acá, lo del aula. Sería darle todo este conocimiento a través de talleres que ya han empezado a los directores, al actor que está al frente del muchacho, que son los maestros. Excelente, excelente, muchas gracias. No sé si Sergio quieres añadir algo con respecto a esto. Puede ser inasistencia, hay un montón de diferentes factores que pueden influir, Sí, ¿no? En la alerta exactamente, temprana. digamos. Hay, por un lado, el gran predictor, como bien dijo recién Carmen, es la sobredad. O sea, todos los estudios muestran, y por eso la presentación se mostraba cómo el que finalmente deja la escuela no es que se va de un día para el otro. Son casos excepcionales, una situación así. En general, viene por acumulación de situaciones de fracaso, de que le fue mal 1 vez, 2 veces, 3 veces, y ahí eso se refleja en la sobredad. Pero, y por eso el entusiasmo que como equipo de UNICEF nos despertó el CIACE, sistemas como el CIACE permiten agregar otros señales que no hace falta que pase todo un año, que le vaya mal para saber que ahora va a estar en esta situación. La inasistencia es una de ellas, las bajas notas, por supuesto, que van registrando es otra. Entonces, esa forma de hacer el seguimiento a partir del rendimiento y la presencia de los estudiantes, que permite un sistema como el CIACE, que se basa en la gestión, en los datos administrativos que la escuela permanentemente genera, sin necesidad de hacer reportes en papeles para el nivel central, creo que va a ayudar muchísimo a enriquecer ese sistema de alerta temprana, y creo que los indicadores están. El trabajo que hemos hecho con el equipo justamente ya permitió saber cuáles son, y que por eso soy tan optimista y acompaño al Ministerio, y con el equipo UNICEF lo hemos reiterado, seguir apoyando este proceso, porque va a ser una revolución, insisto, en términos de acceso a la información para hacer lo que planteaba Italo antes, para actuar, ¿no? Gracias, Sergio. Voy a pasar a la última pregunta. Las demás las van a contestar, UNICEF las va a contestar en línea, me imagino yo, pero por ahora, y esta es para Irene, en verdad. Pero creo que es importante, dice, explicar por qué las pruebas diagnósticas no son lo más recomendable en el momento de regreso a clase. Yo creo que esta es una pregunta importante para nuestros docentes. La idea es, y así figura en los lineamientos, es que el primer mes de clase sea un proceso diagnóstico.
claramente necesito hacer un proceso para comprender dónde están los estudiantes luego de este tiempo que no hemos estado cara a cara. Lo que sugerimos y lo que se plantea por mucho conocimiento de lo que es la psicología cognitiva, la neurodidáctica y demás, es que recibir al estudiante con una evaluación que le pone en negro y blanco lo que sabe y lo que no sabe de una manera tal que vamos a poner en evidencia todas aquellas oportunidades que el propio sistema no le pudo dar, eso es muy lesivo, muy dañino para el entusiasmo y la motivación del estudiante en la vuelta a clase. No decimos que no tiene que haber diagnóstico, tiene que haber proceso diagnóstico, pero ojo con la prueba diagnóstica. Si nosotros nos ponemos a jugar con dados y empezamos a hacer un juego de multiplicación en tercer grado, con dados y bueno, a ver cuánto da y bueno, y quién junta más, o hacemos determinados juegos que son divertidos, que los niños se interesan, y a mí me permite ver si sabe multiplicar o no multiplicar, pero no le tomo la prueba de multiplicar, ni le pongo un ejercicio con 10 pruebas de ese ejercicio de multiplicar, y le pongo 5 si los hace todos bien, 3, 2, 1. Eso es, por favor, proceso diagnóstico. Eso, por favor, sí y a fondo. Pero mucho cuidado con la prueba diagnóstica, fundamentalmente en los primeros grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, que van a llegar con muy poco dominio de la lectura, no van a poder ni leer la consigna, digamos, el mandato, y muchísimo cuidado en el primer año de premedia, muchísimo, en todos los grados, pero esos son como mucho cuidado para poder captar lo que saben los estudiantes, no marcarles con una nota lo que no saben. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Marilú. A nuestros panelistas los invitamos a tomar asiento en el público. Y ya para finalizar, queremos invitar a Victoria Tello para las conclusiones y síntesis. Maestra de profesión, de formación, con amplia trayectoria en diferentes cargos del sector público, en los cuales destaca directora nacional de Educación Inicial. Actualmente es la subdirectora general de Educación del área técnica docente. Démosles la bienvenida a la profesora Victoria Tello. Buenas tardes a todos. Señora ministra, Sandy, Irene, yo creo que ya que aquí se ha dicho todo. Todo lo que hay y todo lo que hay que hacer. Yo voy a ser muy breve frente a eso. Yo siempre he dicho que en materia de atención de la niñez en todos los ámbitos, todo está escrito y todo está dicho. Lo que hace falta es ejecutar más. Hemos visto a través de todas las cifras y la data que se ha presentado una radiografía sobre la exclusión escolar en nuestro país. Cifras que nos llevan a pensar y repensar qué hacer para reducir el abandono escolar y que este estudio de niñez fuera de la escuela y en riesgo de exclusión educativa en Panamá, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en acompañamiento con el Ministerio de Educación, nos coloca la realidad de lo que está sucediendo en Panamá. Que bueno, ya aquí lo han dicho, que no es durante pandemia, sino ha sido a través de antes de la pandemia. Lo bueno de esto es que todas estas cifras no se quedan simplemente aquí en un estudio muy grande de información a nivel nacional, sino que a través del ministerio hemos hecho un esfuerzo
para que toda esta información baje a las direcciones regionales y que cada dirección regional sea consciente de la población que tiene fuera de la escuela, para que esa información también baje a los centros escolares y que cada centro escolar también pueda tomar decisiones de qué va a hacer con su población que a lo mejor no le va a llegar este año a la escuela y que es obligante que empiece a tomar decisiones de qué va a hacer con esa población que a lo mejor no va a llegar a la escuela. Y que son dos situaciones: los estudiantes que están fuera de la escuela y los estudiantes que están dentro de la escuela, que a lo mejor están pensando, algunos en ni siquiera entrar, y otros, los que ya entrarán a partir del 7 y el 14, también pueden tomar la decisión de no continuar. Y adicional, con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer para no que los que están no se quieran retirar? Porque hay veces uno escucha a los jóvenes, acabamos de escuchar a los que están aquí, y ellos sienten que la escuela no es atractiva. Entonces, prepararnos a qué vamos a hacer dentro de la escuela para que esa escuela sea atractiva, de manera tal que traer a los que están afuera y mantener a los que están adentro. Son dos situaciones que tenemos. Nosotros estamos hablando de la cantidad de niños, por ejemplo, de 5 años que están fuera de la escuela. Pero son dos cosas: a lo mejor los niños que llegaron y se retiraron, y una situación que tenemos de ampliación de cobertura para la atención de los niños de 4 y 5 años, y que en otros países ya están hablando de 3 años. Gracias a esa cuenta con un programa para también la atención de los niños desde 1 año hasta 3 años, y su programa también del Ministerio de Educación para atender a los niños de 4 y 5 años. Entonces, esa es una situación que tenemos con la población de 5 años, menores de 5 años. Y bueno, se ha dicho que nosotros tenemos muy buena cobertura a nivel de primaria y la situación que tenemos en premedia. Pero allí también tenemos que ver el hecho de que tenemos que todavía seguir fortaleciendo más la primaria y la premedia, porque yo noto que hay mucho programa para atender a los jóvenes, pero yo pienso que lo que tenemos que fortalecer es primaria y premedia para que precisamente nuestros jóvenes no salgan pensando en que van a ser atendidos en jóvenes y adultos. Eso hay que darle una mirada también muy, pero muy especial para la atención de esta población. Yo realmente quiero hacer un reconocimiento a UNICEF por esta presentación que nos ha dado todo. Estuve leyendo lo que se iba a hacer aquí, pero no le presté mucha atención al tema de las estadísticas en cuanto a lo que íbamos a hacer aquí. Yo quiero resaltar la labor de la ministra de Educación en este aspecto. Desde que llegó el día 1, su principal elemento para tomar decisiones como un indicador de calidad han sido las cifras estadísticas. La ministra todos los días nos pregunta: subieron, aumentaron, bajaron. No, ministra, que vamos a hacer tal programa. ¿Dónde están las cifras estadísticas para eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y las cifras estadísticas, y las cifras estadísticas. Yo creo que eso tiene mucha importancia, ya lo hemos visto en el panel que acabamos de presentar, que se acaba de presentar. Pero ¿qué elemento nos hace falta ahí a nosotros? La toma de decisiones en el centro escolar. Quien emite las primeras cifras estadísticas, ¿dónde es la base de esas cifras estadísticas? Es en el centro escolar. Cuando me he reunido con algunos directores de escuelas,
les he dicho que yo recordé cuando fui directora de escuela que nos pedían las cifras estadísticas, allá van las cifras estadísticas. No hay una real toma de conciencia de para qué sirven las cifras estadísticas, y si la escuela es la que las emite, la escuela es la primera que tiene que sentarse a saber, para saber qué va a hacer cuando se da cuenta que tiene a la maestra Victoria Tello con un alto índice de deficientes en matemática. No tiene por qué esperar que le vengan a decir de la dirección regional o del Ministerio de Educación. Yo creo que allí tenemos que hacer, lo reconozco, un gran esfuerzo, porque la escuela mire las cifras estadísticas con unos ojos diferentes a los que los está mirando en estos momentos, para que pueda tomar desde allí decisiones acertadas, correctas, para poder ayudar a nuestros muchachos. También, dentro de las tantas cosas que había escrito aquí, me parece que la tecnología nos sirve para muchas cosas, para muchas cosas. Pero en el tema de la recuperación o del regreso de nuestros estudiantes, vamos a tener que salir como lo hacíamos antes. Aquí los maestros que tienen más años que yo recordarán que antes salíamos de la escuela a tocar las casas, puerta por puerta. El maestro salía puerta por puerta a buscar a sus estudiantes, cosa que ya no hacemos. Porque alguien dijo aquí que ese es el primer paso que hay que dar, traer a los muchachos con plena conciencia de qué vamos a hacer para cuando él llegue a la escuela. Y ese es un paso, yo pienso, casa por casa, buscar a nuestros estudiantes. El Ministerio de Educación, preocupado por la recuperación, nivelación e inserción de nuestros estudiantes al sistema educativo, ha tenido ingentes esfuerzos. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos preparando una propuesta con un laboratorio, el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa en América Latina y el Caribe, SUMA. Hemos establecido un convenio para el desarrollo e implementación del programa de recuperación, nivelación integral y socioemocional de aprendizaje. Le hemos puesto prisa, porque a eso hay que meterle toda la prisa necesaria. Y bueno, y no salió el nombre apropiado para el programa, y sobre todo en estos momentos, para la recuperación, nivelación y reinserción de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hemos estado también hablando, y eso es para el nivel primario, hemos estado hablando de las alertas tempranas a través de las cifras estadísticas, pero también nosotros, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Especial, igualmente a través de la Dirección de Psicoeducativo, tiene una guía para las alertas tempranas dentro del salón de clases. Que el maestro sepa detectar esas alertas en cada uno de sus estudiantes, que ya fueron mencionadas aquí, cuáles pueden ser todas esas alertas, todas esas señales que nos van a ir manifestando nuestros estudiantes. Estamos hablando del nivel primario con SUMA. Terminada esta jornada nos vamos a sentar con UNICEF para ver nuestras estrategias para el nivel medio, para el nivel premedio, que según las cifras que se mostraron allí, son cifras de alerta y además alarmantes. Hemos preparado todo un material, ya un poco aterrizando en qué está haciendo el Ministerio de Educación, una gran cantidad de materiales. Por ejemplo, para ese desarrollo del pensamiento crítico, el Ministerio de Educación ha preparado unos manuales para el trabajo con la comprensión lectora.
unas fichas para los docentes, un manualito para entregarle a los padres de familia, porque este tema de la comprensión lectora no es solamente con la escuela, también juega un papel muy importante la casa, y se ha preparado unos manuales para eso. Lo que me ha gustado de esos manuales es la intención que refleja un poco para ayudar a los estudiantes para el desarrollo de su comprensión lectora a través de todo esto del aprendizaje, del pensamiento crítico de nuestros estudiantes, poder ayudarlos a ellos un poco en ese sentido. Bueno, y se ha emitido también documentos para ciencia, matemática, español, ciencias naturales, ciencias sociales. Y un elemento que he empezado a descubrirlo poco a poco y ha sido la plataforma STER. La plataforma STER es una herramienta excelente para también los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esa es una herramienta que tenemos que vender más. Tiene muchos objetos de aprendizaje que van a llevar a nuestros estudiantes a un mejor desarrollo en el aula de clase, con la posibilidad de que todos los docentes puedan crear su aula para poder atender a sus alumnos también a través de la tecnología. Eso es, en resumidas cuentas, la propuesta o lo que tenemos un poco que decir después de haber leído y haber escuchado en el día de hoy todo lo referente pues, a este estudio que se ha hecho. No es fácil, nosotros vamos a necesitar de la ayuda de todos los aliados en el Ministerio de Educación, fuera del Ministerio de Educación, que son ustedes los que hoy nos acompañan, para poder llevar estas propuestas a feliz término y poder traer al sistema educativo. Yo cuento 44,000 estudiantes, porque se está hablando de 18 a 20, son 56,000, y realmente los que pueden regresar a nuestro sistema son esos 44,000. Entonces, gracias por habernos acompañado en esta jornada del día de hoy, y esperamos de ustedes todo el acompañamiento para continuar con este proceso que apenas comienza, que va a dar inicio sobre todo el 7 y el 14 de marzo, donde vamos a tener nuevamente a toda nuestra juventud en las aulas de clase. Que todos podamos disfrutar ese momento que da signos de que estamos todavía saludables y respirando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Victoria, por sus palabras. También quiero destacar que hoy en día contamos con unos lineamientos generales para el retorno de los estudiantes a la educación presencial. Fue un proceso donde participaron varios funcionarios del MEDUCA, pero lo lideró la profesora Victoria junto a la profesora Lisgay, la directora de Básica General, y los invitamos a ingresar a la página del Ministerio, que ahí están todos estos enfoques que Irene ha mencionado a lo largo de su participación. Y ahora quisiera invitar a las autoridades, a la ministra de Educación, la representante de UNICEF y nuestros expositores a una foto oficial junto con los U-Reporters, porque ese es el mensaje, ¿no? Políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, pero con ellos también, ¿no? Así que fuerte el aplauso y damos por finalizado este evento y los invitamos a un refrigerio en la parte de afuera del recinto. Muchas gracias. Arriba, sí, arriba ya, sí.